La doctora Panoso eh, es la recomendación la mejor con la que ustedes deberían agarrar, pero hay un problema con esta doctora, bueno, con el horario de la doctora. Pasa que te choca con los invitados de infecto, ¿ya? Y normalmente o no se recomienda agarrar infecto con Saavedra porque es medio complicadito, ¿no? Y es medio especial el docente. Ya, la doctora Panoso explica bien, los auxiliares son los que te van a explicar igual en las prácticas, ¿no? En sí la doctora es muy buena y sería lo ideal agarrar semio con ella, pero hay ese problema por lo cual muchos no agarran la doctora Panoso porque choca con infecto. Además que esta materia es multigrupo, ¿ya? El año pasado nomás hubo un docente que era el doctor Anzotegui que no hizo el examen multigrupo con los demás, pero estuvo medio complicado con él, las notas no estuvieron muy altas y más altas fueron con los otros docentes titulares. Ya, la materia consiste en 3 exámenes prácticos, no, 4 exámenes prácticos y 4 teóricos, primer, segundo, tercer y cuarto y parcial final, ¿no? Tanto el examen práctico como el teórico valen 15 puntos cada uno, ya, el práctico y el teórico, los dos. No, 12,5, perdón. Ya, vale 12,5. Y el año pasado se implementó que el parcial final, que anteriormente el teórico valía sobre 25, lo dividieron en dos, igual un final teórico y un final práctico. El único que no cumplió con eso fue el doctor Terraza, que la nota lo sacó todo el parcial final. Ya. Ahora, el doctor Terraza es un muy buen docente, es un docente que avanza del libro de Argente, que es un libro más actualizado que el Suro, que es la bibliografía oficial, por decirlo así. Ya, pero en realidad sacan de la mayoría de los libros de semiología, no hay una bibliografía oficial. Ya, pero el doctor Terraza avanza de uno más actualizado, es un poquito más estricto y él, normalmente lo que llevan con él salen con un conocimiento muy grande, ¿no? Saben demasiado, pero con él se le recomienda agarrar personas que estudian bajo presión. Ya, porque normalmente en la carrera vamos a pillar dos tipos de estudiantes, los que estudian bajo presión y los autodidactas. Ya, y normalmente los que estudian bajo presión y necesitan esa presión para sentir que estudiar, agarran Terraza. Ya, porque es un muy buen docente, pero es un poquito más estricto en los exámenes prácticos, porque los exámenes prácticos ya no son multigrupos, no es solo los teóricos, como en primer año, con la materia anatomía. Ya, y como tercera recomendación estaría los docentes invitados, pero aquí siempre hay un problemita, ¿no? Los invitados siempre va a ser una caja de sorpresas, chicos, ¿ya? Nunca debemos pensar que por ser invitados siempre va a ser fácil. Mayormente los invitados históricamente sí suelen ser más accesibles, más fácil, y en los exámenes prácticos también suelen tener un poquito más de oportunidades para sacar mejor nota, ¿no? Y por último, vamos a tener al doctor Arce, que el doctor Arce no evalúa los exámenes prácticos, mandan a sus docentes, os digo, a sus residentes, y ellos son los que te van a evaluar, por eso es que no es tan recomendable, digamos, ¿no? Entre los que te llegan más al hospital y todo eso para hacer las prácticas, para estar más tiluche y tener contacto con pacientes, va a ser el doctor Terraza, y los invitados el año pasado igual llevaban a los estudiantes al hospital.
¿ya? Ese era otro motivo por el cual los estudiantes preferían agarrar terraza para tener ese contacto con el paciente, ¿no? Porque es muy importante nuestra carrera, ya ustedes están pasando de una etapa de que es pura teoría a una etapa ya preclínica, ¿no? Que es tercer año, ¿ya? Eh, entonces, eso es algo bueno del doctor Terraza y de los doctores invitados, porque normalmente sí suelen llegar a sus estudiantes a las prácticas, ¿ya? Hasta aquí, preguntas, chicos. ¿Quién da el examen de auxiliatura de los tres? Ah, sí, el que da los exámenes de auxiliatura es el doctor Arce. Ya, bueno, este año lo dio el doctor Arce, el año pasado lo dio el doctor Arce y la doctora Panoso. Ya, pero hay auxiliares de todos los docentes. Hay de auxiliares de Panoso, de Terraza, de invitados igual la aprobaron y del doctor Arce igual la aprobaron estudiantes. Pasa que como el doctor Arce es el coordinador, por decirlo así, pero él no evalúa en la parte práctica, lo evalúan sus residentes. No hay como una preferencia muy alta, ¿no? Pero la que sí suele escoger los auxiliares, así en secreto a voces, ¿no? Es la doctora Panoso, ¿ya? La doctora Panoso, si vos hablas, te haces ver con la doctora Panoso, puede ser auxiliar más fácilmente, ¿no? El doctor Arce tomó este año las auxiliaturas. ¿Tienen alguna otra duda, chicos, acá? Buenas noches. Una pregunta. Dígame. O sea, Terraza nunca tomó examen de auxiliatura. En realidad, el doctor Arce, cuando yo fui a dar el examen de auxiliatura, él dijo que deberían estar los tres, pero el doctor Terraza y la doctora Panoso estaban de vacaciones, así que fue solo él. Ya, pero el que es el coordinador y que siempre va a estar en los exámenes de auxiliatura es el doctor Arce. Ya, pero el doctor Terraza te enseña muy bien, cosa que vos entras tiluche a ese examen de auxiliatura. Ya sabes mucho. Los estudiantes de Terraza que dieron el examen de auxiliatura fueron de las mejores notas. Ok, Auxi, muchas gracias. Ya. Entonces, Aunque una dígame. consulta. Cuando usted dice que el doctor Terrazas eligió solamente la nota del último examen, ¿quiere decir que nada de lo anterior que hicieron durante el año valió nota? No, o sea, ¿no ve que se divide en primer, segundo, tercer y el final, no ve? Los dos se van a dividir en un examen teórico y un examen práctico. Y todos valen 12.5. ¿Ya? Tanto los parciales y el final valen 12.5. Ahorita que termine de escribir les explico bien. 12.5, 12.5. Ya, ¿qué pasó acá? Todos los años siempre ha habido esta estructura de los tres primeros parciales, la mitad es teórico y la mitad es práctico, cosa que vos te jugás 25 puntos cada parcial. Ya. Y al final, este año fue una excepción. Bueno, el año pasado no fue una excepción. Pasó que no sé los motivos ni las razones, pero al final lo dividieron. Antes el final valía 25 puntos y era un examen teórico. Ahora este lo dividieron en dos exámenes, ya un examen teórico y un examen práctico de 12.5 y 12.5. Todos los docentes cumplieron con eso. Ya, el que no lo hizo fue el doctor Terraza. El doctor Terraza sacó la nota solamente al final, no hizo un final práctico. Ah, ok, auxiliar, gracias. Eso fue lo que pasó. De ahí todos los invitados, los dos invitados, la doctora Panoso y el doctor Arce sí hicieron su examen práctico final. Ya fue el único, el doctor Terraza, que no lo hizo. Ya. Supuestamente les dijo que le iba a tomar el examen final, pero solo les evaluó
el examen en sí, ¿no? Sobre 25 puntos y ya no sobre 12.5. Hasta aquí, ¿otras preguntas, chicos? Ya. Entonces vamos a continuar ya con la siguiente materia, que es cirugía. Es la segunda materia más pesada del año, o sea que estas dos son las que más van a afectar su PPA. Ya. Aquí, como les dije anteriormente, hay dos tipos de estudiantes, ¿no? Hay los estudiantes que son autodidactas, que quieren decir que estudian por su cuenta y suelen rendir solo por su cuenta, ¿no? A veces con ir a las clases igual, ¿no? Pero hay estudiantes que necesitan esa presión del docente. Y aquí es donde entra el doctor Aguilar. Es muy exigente en su materia. Los que han llevado anatomía con él en primer año ya deben saber, ¿ya? Es muy exigente y cosas que sí o sí aprendes con él. Te pide que hagas las cosas correctamente, ¿ya? Entonces, esa sería la recomendación para los que estudian bajo presión, ¿no? Ahora, el doctor invitado y el doctor Coronado son más accesibles históricamente, ¿no? Existe el rumor de que si sos bien apegado al doctor Coronado, te filtra el examen, ¿no? Y los exámenes prácticos igual es un poco más accesible. Ahora, el doctor invitado el año pasado y el anteaño pasado ha sido muy bueno. Ya en las notas prácticas ha salvado a muchos. Ya, y en esta materia, tanto en cirugía, igual en semio me olvidé mencionar, es muy importante que revisen las preguntas de exámenes antiguos. Ya con eso ustedes salvan el examen teórico y solo estudian el examen práctico, de acuerdo al avance del docente. Ya el año pasado, todos los exámenes fueron de cerrar. Ninguna pregunta hubo abierta o semiabierta, tanto en cirugía como en semiología. Ya, y en las dos materias, los exámenes lo hacen todos los docentes, ya, tanto los invitados y los titulares. Hay preguntas de los titulares y hay preguntas de los docentes invitados. Ya que uno se da cuenta, ¿no? Porque normalmente las preguntas de los doctores invitados son un poquito más accesibles, ¿no? Y también el año pasado había un invitado que les decía, les daba a entender qué preguntas iba a hacer más o menos, cosa que vos ya estudiabas sobre ese tema. No, pero eso no se filtraba, digamos, a no ser que tengas un amigo con él o seas estudiante del mismo invitado, eh, podías saber más o menos qué preguntas iban a entrar y te salvaban en unas 5 o 10 preguntas, ¿no? Estudiando. Pero el año pasado también, eso es lo bueno de los doctores invitados, el año pasado y el anteaño pasado han llevado a cirugía a sus estudiantes. Ya porque lo malo del doctor Aguilar es que está retirado y ya no ejerce la cirugía, ¿no? Pero es muy, muy buen docente para los que quieren estudiar bajo presión, ¿ya? Y el examen de auxiliatura lo hace el doctor Aguilar, él es el coordinador de la materia. ¿Ya? Hasta aquí dudas, chicos, que ustedes aprovechenme para resolver sus dudas. Igual hay personas presentes, igual que han sido mis compañeros. Están por ahí, ¿no? Edith, Jimena, Dasha. Sí, ¿Vos con quién le llevaste semio, Dasha? yo semio llevé con la doctora Panos. ¿Y qué tal? Ahí para que sepan Eh, los chicos. la doctora Panoso es muy buena, la verdad. Más que todo con ella se lleva lo que es teoría, ya la práctica es con sus auxiliares y después am, todos los exámenes son multigrupo y la práctica ya es tanto con la doctora como con los auxiliares. Eso. Ya. ¿Y en cirugía con quién llevaste, Dasha?
Ah, ya. Cirugía llevé con lo invitado. Ahí Sí. el doctor era muy bueno, el doctor Anagua. Y sí, él era un doctor que nos enseñaba y también nos decía posiblemente qué temas más resaltaban, eran más importantes. Y eso también ayudaba mucho, la verdad. Pero no sé si vuelvo a ser invitado. No, yo le hablé al doctor Anagua y le pregunté y me dijo que no. No lo han invitado, me dijo, desgraciadamente. Pero históricamente los invitados de cirugía suelen ser más bonitos y tanto en semiología como en cirugía, eh, como que te dan a entender qué preguntas van a entrar, ¿no? Eh, Así que esa es una pequeña ventaja de ellos, pero con los otros docentes, tanto con Aguilar y Terraza, salí sabiendo demasiado, ¿no? De esa materia. Y para los que desean ser auxiliar, es mucho más fácil, ¿no? Que en este año solo van a tener auxiliares tanto en cirugía y en semiología. En las otras materias no van a tener auxiliares. Ya aquí se acaban los auxiliares también en este año. Ya a partir del cuarto año ya no hay auxiliares, ¿no? ¿Alguna pregunta de cirugía, chicos? Auxi, en el grupo C de tercer año está el doctor Vargas Vanegas Reinero. ¿Cómo es él? El doctor Reinerio, ustedes tómenlo como que es el invitado, porque él no da la materia, sino que se lo designa a otra persona. El año pasado igual salía el doctor Reinerio como de cirugía, pero fue el doctor Anagua, como se le dijo, ¿no? Que fue invitado. Ya, el doctor no lo da, simplemente presta su nombre al sistema para que se habilite. Ya, o sea que el invitado, ustedes saben que no se sabe hasta el final quiénes son los invitados, ¿no? Así que si piensan agarrar Reinerio, tomen en cuenta que es invitado. Ya no va a ser el doctor Reinerio que va a dar. Chicos, otra pregunta de acá. Ya, continuamos. Sí, disculpe, Dígame. respecto con el doctor Coronado, ¿cómo es más o menos con su nota? Porque me dijeron que, ay, no sé, hay algo que no es justo del doctor Coronado. Eso quisiera saber. Sí, es que con el doctor Coronado tenés que ser más apegado a él, por decirlo así. Ya es un poquito, no es por hablar mal de él, pero es un poquito reacio con los hombres. Ya, pero con las mujeres sí suele haber un, una buena relación con él, ya, según a las experiencias que han contado, ¿no? Y como les dije, el año pasado se corría el rumor de que se filtraba el examen por el doctor Coronado a sus estudiantes que eran más apegados a él. Ok, Auxi, muchas gracias. Ya, ahora continuamos. Farmacología, aquí, sí o sí, Dager si querés aprender. Ya todos sus exámenes son orales. Ya digamos que avanza unos 20 temas por parcial y de hecho te puede tocar uno o dos, ya que vos lo tenés que dar como una masterclass delante de ella sobre ese tema que te tocó. Ya, lo bueno de la doctora es que te da como un repaso de fisiología, que es la base para ella en farmacología. Es un poquito, no te exige tanto dosis, no te exige tanto memoria, digamos, en ese caso. Te exige más que entendas por qué pasan las cosas, por qué un medicamento funciona en el paciente. ¿Ya? Eh, Eso sería con la doctora Dager y al final es de todos los temas. Igual lleva un bingo, eso es lo chistoso. Lleva un bingo y te puede tocar, depende del número que te toque, es el tema que tenés que defender con ella. Ya también los exámenes prácticos suele hacerlo cada semana.
Ya, pero hay temporadas en las que la doctora viaja, ya cosa que te deja una semana libre, más o menos, ¿no? Pero con ella vas a estar 100% ahí enfocado en farmacología porque no te va a dejar descansar. Ya es muy exigente, es muy buena igual. O sea que es como, es la docente perfecta, por decirlo así, ¿no? Te enseña bien, pero como te enseña, te exige, ¿no? No es buenita en ese caso. Y es muy exquisita con la cuestión de los que copian. Ya no tiene piedad con eso la doctora Daje. Ya una vez hizo un examen escrito y pidió a alguien copiando y le anuló el año, por decirlo así. Ya no pudo dar más exámenes y tuvo que retirar la materia. Ya entonces la doctora Daje es God, digamos, ¿no? Pero te exige mucho tiempo, ¿no? Todas las semanas exámenes, que prácticamente el examen teórico y práctico es defender un tema, ¿no? Lo distribuye en 15 puntos los exámenes teóricos y 8 los prácticos por cada parcial. Ella en los prácticos suma y divide de acuerdo a cuántos exámenes dieron en el examen práctico. Y el final, si no me equivoco, es sobre 30 puntos. No, que tenés que tener, como se le dice, un poco de suerte, ¿no? Porque uno no siempre puede terminar de estudiar todos los temas, ¿no? Pero todo es de lo que ella habla. Ya todo lo que entra es de lo que ella habla. Cosa que vos salís sabiendo farmacología sí o sí. Porque si no sabes farmacología, te aplazás con ella. No hay cómo la das porque son exámenes orales igual. No. Y de segunda recomendación están los doctores invitados, que si no me equivoco, este año igual son 2, ¿no? ¿Ve? Y que aquí, como siempre, invitado va a ser una caja de sorpresa. Ya te puede tocar un invitado chill, un invitado más fácil, como te puede tocar un invitado que sea más estricto, ¿no? Pero de los 2 invitados del año pasado eran escritos los exámenes, no eran así orales. Ya, un invitado sí estuvo más bueno que el otro, pero farmacología en sí es pesado, ¿no? Como le dije, la doctora Dager te perdona las dosis, pero en los otros docentes invitados sí o sí te pedían dosis, tenías que saber, y se avanzan un montón de fármacos, ya que tenés que saber diferenciarlo, ya y saber su dosis, su mecanismo de acción y todo eso, ¿no? Pero suelen ser más accesibles, ¿no? En cuestión de sus exámenes, porque ustedes ya se darán cuenta cómo es un examen oral, ¿no? Y peor si sos una persona, como se dice, un poco más introvertida o te pones nervioso, te va a costar un poquito con la doctora Dager, pero lo bueno es que te enseña desde el comienzo, digamos, no supone que sabes nada, ¿no? Y el doctor Bomborri es la muerte, ¿no? Tienen que escapar de él, es el filtro del año. Ya es muy complicado con él. Prácticamente te enseña a nivel molecular a lo que dicen, ¿no? Y nadie recomienda agarrar con el doctor Bomborri. Ya es sí que tomen en cuenta ese que con el doctor Bomborri tienen que escapar de él. Así que ustedes cuando vean cupo con Dager o con invitados, no lo duden. Cualquiera de los dos. Ya. Para que no se queden con el doctor Bomborri. Porque ya con Dager, como es de sus clases, bien accesible, digamos, aparte ella te enseña bien, ¿no? Por eso tampoco tenés que faltarte a sus clases, ¿no? Ya, y como se le dijo aquí, ya no hay auxiliares en farmacología. ¿Ya tienen alguna duda que tengan, chicos, sobre esta materia? O sea, la doctora Dager califica más o menos como la doctora Arauz. Así conforme vayas dando los exámenes orales, prácticos, al último te suma la nota y te la divide. Ajá, o sea, que en cada parcial, digamos que vos diste 3 exámenes, en el primer parcial, eso lo va a sumar y lo va a dividir entre 3. Así lo hace.
Y esa es tu nota de tu examen práctico. Ya, gracias. Ah, y ella tiene un punto que es por concepto, le dice ella, que si vos te ha visto, digamos, te conoce, te lo pone el punto, te pone 0.6, 0.8, digamos, que a veces te puede llegar a faltar, ¿no? Ese poquito te lo pone, digamos. No deja ningún estudiante con 50. Si tienen 49, sí lo dejan. No es accesible con ella. Vos tenés que saber sí o sí. ¿Y cómo son esos subgrupos que está dividido en el horario en fármaco? ¿Cómo? ¿Hay subgrupos en fármaco? ¿Cómo funciona eso? Sí, está el C1, el C2, el C3, lo mismo. Es como llevar las prácticas en laboratorio, pero esta vez es en aula y la doctora va a las prácticas, digamos, ¿no? Y enseña así una que otra enfermedad, digamos. No, es lo mismo, está dividido en C1, C2 y C3 y ustedes escogen la práctica que mejor les convenga, ¿no? Para que no les choques o tener un mejor horario, ¿no? De acuerdo también, a veces uno está ocupado, todo eso, ¿no? Y son obligatorias, como en todas las materias, las prácticas siempre son obligatorias, ¿no? Ya, aquí ¿hay más dudas, chicos, o no? Para continuar. Continuamos. Dasha, ¿estás ahí, no? Sí, dime, ¿Vos con quién pasaste? con Dajer. ¿Y qué tal? A ver, vos decirle, pero yo no pasé con Dajer, a lo que me han contado. Ah, ya, ya. No, con la doctora Dajer de verdad aprenden mucho y sí o sí es importante saber lo que es la fisiología. Y hay también guías de la doctora que están hechos por estudiantes, pero justo a ella no le gusta ver en sus aulas que tengan esas guías. Así que si es que se compran, pues no las lleven a clase ni que la doctora lo vea. Y cada examen vale teórico 15 puntos, vale. Y los prácticos valen 8. Y en las prácticas la doctora también lo da. Y más que todo en ese horario suele evaluar y después de evaluarlos, igual sabe pasar a otros temas. Así, es muy bonito, la verdad. Recomendadísimo. Una duda, el orden de los exámenes de cada doctor más o menos se lo saben, o sea, ¿qué exámenes damos primero de semio, de ciro, fármaco? Porque hay doctores que, por ejemplo, Hidalgo los daban mucho antes. En cirugía y en semio es las mismas fechas aproximadas. No, con invitados siempre dabas el examen teórico y después dabas el examen práctico. Ya en cirugía lo mismo, dabas el examen teórico y después a la semana, 2 semanas ya el doctor era más accesible, te daba el examen práctico. Pero en farmacología es durante todo el parcial, digamos. Ustedes van a ir con Dager el primer tema y ya ustedes tienen evaluación práctica en su clase práctica. Ya, o sea, desde el inicio tienen que ir estudiando con ella. Ya, muchas gracias. Una ¿Ya? pregunta más, ¿y cómo son sus exámenes de la doctora Dagen? ¿Son cerrados o son abiertos? Ah, Son oral dijo, orales, ¿no? son Ah, orales. ¿verdad? Ya, Tenés que gracias. defender un tema. Igual los prácticos, ¿no? Igual los prácticos, uno que otro lo hizo escrito, si no me equivoco. En antibióticos lo hizo escrito. Gracias. Buenas noches. Respondiendo a su pregunta, por ejemplo, una que otra vez hizo el examen abierto, pero, o sea, cuando lo hizo escrito, lo hizo abierto, sí o sí. Y era, pues, por ejemplo, una palabra, penicilina, y ahí tenías que escribir todo lo que sabes vos sobre penicilina. Y ella te evaluaba que esté todo completo, digamos, mecanismo de acción, indicaciones, contraindicaciones, dosis. O sea que vos tenías que saber todo, tenías que dominar todo. En el caso de esa vez que lo hizo abierto el examen, que lo hizo escrito. Pero después solamente es oral nomás con la doctora. Ya. Si no hay más dudas, continuamos. Gracias, Stephanie. Gracias.
Y ahora fisiopatología. Ya, esto va a depender mucho de ustedes, ¿no? El doctor Aguilar, históricamente, no era recomendado. Ya, es muy desorganizado el doctor Aguilar. Vos podés estar dando el segundo parcial de las otras materias y con él vas a estar dando el primer parcial. Y segundo y tercero más o menos hay un mes de diferencia nomás. ¿Ya? La nota no lo vas a saber hasta el final de tu primer parcial. Prácticamente un día antes de tu final te manda la nota de todos los parciales que dieron. ¿Ya? Pero lo nerfearon al doctor Aguilar. El doctor recién conoció la inteligencia artificial y se hizo dependiente de la inteligencia artificial. Ya, sus clases normalmente lo hace con eso, todos sus comunicados, si llegan a ver uno, es con inteligencia artificial. Y ahora, ¿cuál es el beneficio que ocurrió desde el año pasado? Sus exámenes igual lo hace con IA. Ya, entonces si ustedes se dan cuenta, saben del tema, se les va a hacer más fácil. Ya, de hecho, hasta el doctor hasta le preguntaba cuánto tiempo nos tenía que dar para el examen. Ya, y nos dio 2 horas para un examen de 30 preguntas, o de 60, sí, de 60 era. Ya, y todo era hecho con IA. Ya, igual sus clases ya las hace con IA. Simplemente le dice a la inteligencia artificial, explícame todo sobre este tema y básate en el POR o en el Uribe, digamos, ¿no? Que son libros que él usa. Ya, y cosa que se ha vuelto más accesible con él. Pero como le dije, el problema es que es muy desorganizado, ¿no? Ustedes en su oferta de maestro ven dos horarios, 2 grupos, no ve el A y el B, pero él los unifica. Ya lo da en una sola clase, él suele llegar 8:30 y termina saliendo casi 11. Ya, pero es un excelente docente. Ya, te explica muy bien, pero si vivís lejos o se te complica el transporte, desgraciadamente te vas a ir antes o por último no asistís. No, y como le dije, él te deja libre prácticamente el primer semestre y ya para el segundo te empieza a agarrar fuerte, ¿no? Pero lo bueno que ya todos sus exámenes, sus comunicados, el tiempo que nos da, todo lo hace con IA. Ya cosa que si vos más o menos te das cuenta cómo funciona la IA, cómo hace sus preguntas, también ya podés salvar algunas preguntas. No, las notas del año pasado estuvieron muy buenas a comparación de otros años. ¿Ya? Eso con el doctor Aguilar. Ahora la doctora Maida tenía tareas, ¿no? Que era sobre 15 puntos. Tenía que hacer muchas tareas. Normalmente lo hacía valer sobre 15 puntos esas tareas, pero el año pasado se los anuló porque lo hacían sin ganas. Eso nos comentaron, ¿no? Y hacer las tareas igual te quita tiempo, ¿no? Con el doctor Aguilar, el primer mes o los primeros 2 meses te vas a hacer unos prácticos, pero al final no valen nada. Ya eso creo, no sé por qué lo hará, yo creo que para asustarlos o para incentivarte a estudiar. ¿No? Y ahora, el doctor Dorado es un poquito más renegón, un poco pícaro con la nota, por decirlo así. Y también vende su vida, ¿no? Por eso es que lo hemos puesto de tercer lugar. Y ahora con invitados, no se sabe, ¿ya? No sabemos nada porque primer año que hay invitado en fisiopatología. Ya, pero como en todas las materias, siempre invitado va a ser una caja de sorpresa. Ya te puede tocar un invitado muy bueno o te puede tocar un invitado que sea más estricto, ¿no? Ya, así que eso, ustedes véanlo, Aguilar, vas a salir sabiendo. Sí o sí salir sabiendo fisiopatología, sobre todo si vas a todas sus clases. Él explica muy bien fisiopatología. Fisiología este año necesitas fisiología sí o sí, igual con el doctor Aguilar.
¿no? De fisiopatología. A él le gusta decir que es un aprendizaje de construcción, ¿no? Vas viendo de abajo para arriba y antes lo hacía complicado sus exámenes, pero ahora los hace con IA y son más accesibles, ¿no? Dasha, ¿con quién pasaste fisiopatología? Pasé con el doctor Aguilar. Por si acaso, todas sus preguntas del doctor del examen son cerradas. Tenés que elegir. Creo que ya desde el anterior año solamente una era la respuesta, ¿no? Un inciso. Sí. O sea, había Porque, preguntas que eran 2 incisos, pero siempre ponía E y D, ¿no ves? A, B, Que C. Ujú. tiene un patrón medio rarito. Sí, eso igual tienen que, para el doctor, digamos, si es A, ¿cómo juega con los incisos? Si es D, Inciso, A, B, C es D, ¿no ve? Y si es solamente A y C es E. Así que tienen que leer bien, tienen que colocar correctamente los incisos y sí, es muy bueno también la parte del tiempo que te da para resolver el examen. Y sí, el anterior año sí se volvió muy bonito el doctor. Eso. igual en verano, lo que les han complicado en fisiopatología ha sido la doctora Maida, a lo que han comentado, ¿no? Y el doctor Aguilar es donde saca mayor nota, ¿no? Por el mismo hecho que ahorita él es dependiente de la IA. Lo único malo es que es medio desorganizadito nomás. Ya, pero de ahí, sí o sí, yo le diría Aguilar, desde mi punto de vista. Yo también Aguilar, pero eso sí, el problema es que si viven lejos, como yo, a veces no me daba para quedarme toda la clase y a veces el doctor también toma en cuenta quiénes están en su clase. Ah, sí, eso igual regaló puntos por las asistencias. A algunos les puso 2, a otros les puso 1, 5. El doctor se toma fotos con los estudiantes después de cada clase y esas fotos son las que valen para la asistencia. Ya, eso con el doctor Aguilar. Y ahora también, este año no tienen la ventaja de invitados, ¿no? Pero como le dije, es una caja de sorpresa. Pero normalmente siempre los doctores invitados son más buenitos, ¿no? Pero nunca hay que confiarse, ¿no? Hay que ver eso. Ya, pero si quieren meter invitados, a ver, después nos cuentan cómo le va, ¿no? Normalmente son buenitos los invitados. Ya con la doctora Maida, como le dije, tareas y el doctor Dorado es un poco pícaro y vende su CD, eso es lo que vende él. Su CD que no trae nada importante. Ya chicos, ¿hay preguntas aquí en fisiopatología? No sé las notas, pero tenían exámenes muy seguidos. Jimena, ¿estás por acá? ¿O quién pasó con Dorado? No está Jimena, ¿no? Tenían exámenes seguidos y eran un poquito complicados sus exámenes. A lo que nos contaron, ¿no? Tenían, si no me equivoco, cada mes un examen. No sé cómo lo dividirían la nota, pero eh, eso, eso es lo que nos han dicho, digamos. Y varios se han arrepentido de no agarrar a Aguilar, ¿no? Como les dije, el horario es lo malo, pero si ustedes ven las clases grabadas, igual el año pasado lo que se hizo con el doctor Aguilar fue que pagamos un premio entre todos los estudiantes y el que no iba podía entrar a las clases por Zoom. Ya, y el doctor Dorado así son continuos, igual son de encerrar, son un poquito complicados, dice, pero como en anatomía, si le preguntan, es un poco pícaro con la nota, ¿no? Ya, chicos, ¿preguntas hasta ahí? No, sin ninguna. Ya. Ahora
Ahora en infecto, aquí no hay dónde pelarles, chicos. Si agarran Panoso, no pueden agarrar invitado, tienen que agarrar Saavedra, sí o sí. Ya, el año pasado, y normalmente siempre el doctor Saavedra es complicado agarrar con él vas a tener complicado. Siempre Chagas lo da en inglés, dicen y cosas que no le entendés, digamos, ¿no? Eso sería, digamos, si agarras Panoso, que es una muy buena docente, tenés que agarrar Saavedra. Dasha, supongo que vos pasaste con Saavedra, pues, ¿no? Ajá, yo pasé con el doctor Saavedra. ¿Qué tal? A ver, Y contale. es que con el doctor Saavedra sí o sí estudiar. Es estudiar, sí o sí asistir también a las clases, que es obligatorio, porque cada subgrupo tiene sus coordinadores, que ellos van a ver quiénes vienen a clase y al final le presentan al doctor. Y si tienen más de 2 o 3 faltas, ya no pueden dar el examen final ni nada. Después, sus exámenes son abiertos, todo es abierto. Y más que todo, siempre lo solíamos dar en el polideportivo. Después, también tienen que estar atentos a las entrevistas que el doctor dé. Más que todo, siempre es en Red 1 o Cadena A, que igual todo lo que él hable entra en el examen. Y eso, los que ya pasaron igual con el doctor Saavedra en Parásito, ya saben también que hay sus ferias, que igual está dentro de la ponderación del doctor. Y en esas ferias a cada uno les va a dar, bueno, a un grupo de 3 a 4 estudiantes les da su tema y eso tienen que exponer y también tienen que participar en los bailes o también pueden cantar, que eso igual cuenta su participación. Quita tiempo para los finales, pero no, en noviembre. Sí. No, Dasha, perdón. ¿Cómo? Quita El tiempo para doctor los Saavedra finales. quita tiempo para los finales porque siempre es en noviembre la feria. El año pasado fue así. Sí, sí, Quita para eso los sí. finales. Y si llevaron Parásito con él, en Parásito es un poco más bueno, ¿no? Que en infectología. Ya, y las actividades siempre lo lleva a los mismos, ¿no? Por eso siempre, bueno, casi todo el mundo te va a recomendar que agarres invitados de infectología, ¿no? El año pasado yo llevé con invitado, el doctor Molina era, supuestamente nos tenían que llevar a hospital, no respetó eso, no fuimos a hospitales, todo fue clases y exámenes, digamos, ¿no? Dio puntos por tareas y todo eso, ¿no? Pero siempre el invitado es una caja de sorpresa. Después hubo el otro invitado que era el doctor Zucca, que él sí iba a las prácticas al hospital cada vez y era un poquito más complicado, ¿no? Con él era igual un filtro, por decirlo así, de ese año. No, y infecto, si la pasaste bien, bacterio y parásito, te va a ir bien. No, tenés que estudiar nomás. Y siempre la recomendación en infectología va a ser invitado. Ya tratar de agarrar los cupos de invitado. Ya. Y también una cosa, chicos, con el doctor Saavedra sí van a ir a la clínica, van a ver pacientes y el examen práctico es oral. El doctor suele hacer 3 preguntas a cada uno. El anterior año, digamos, si tú no respondías la pregunta, le pasaba al otro compañero. Y también hubo casos donde les preguntaba, digamos, son 5 o 4 los que van a la clínica, y les daba a ellos 3 preguntas para los 4 y respondían lo mismo y se sacaban buena nota. Así que eso igual tienen que tomar en cuenta, que es oral. Ya, chicos, aprovechen la Dasha para preguntarle si tienen dudas todavía con Saavedra. En las prácticas también te da tarea para que investigues de los casos, porque a veces igual venían pacientes con gota, entonces él te decía qué me causa la gota, mecanismo fisiopatológico, y para la próxima clase que tú ibas, bueno, las próximas prácticas que tú ibas a ir a su clínica,
te preguntaba lo que tenías que investigar. Ahora, también lo que te sabe preguntar en los exámenes, más que todo, es los temas de influencia, VIH, los receptores, o sea, todo depende de él. Es que a veces te puede tocar una pregunta que es bien molecular, se podría decir, de la enfermedad, o también una que es superficial. También se suele preguntar agentes etiológicos y si dominan bacterio y parásito, entonces le va a ir bien. Solamente hay que aumentarle lo que son las entrevistas que el doctor da. Los chicos, gracias, Dacha. Una Aquí, pregunta más, disculpe, una pregunta más. ¿Cómo se maneja el doctor Saavedra? O sea, las notas de los exámenes las deja que uno se las dice después de dar el examen o solo al final de la materia. Bueno, el año pasado, cuando dimos el primer parcial, una semana después sí nos dijo nuestra nota. Bueno, no nuestra nota. Nosotros teníamos que sacarlo. ¿Cuántas respuestas, digamos, la hicimos bien? Sacábamos porque era sobre 15. Entonces solamente te dictaba las respuestas que son correctas del examen y ya tú veías si pusiste eso, bien. Si no, pues ya, menos una pregunta. Y el doctor no te va a decir tu nota, creo que es al final. Si no mal recuerdo, es al final que te dice, digamos, estás entrando al final con 40, con 50, entonces ya sabes. Pero después de cada parcial solamente dicta las respuestas correctas. Con el doctor Pez, como les digo, no he visto Pez con el doctor. Sí o sí era estudiar. Justo tenía una compañera, Naidelin, que a ella le gustaba esa materia, entonces nos pasaba sus apuntes, también las entrevistas, como le digo, es re importante. Ahí cualquier cosita el doctor dice y mete. ¿Sí? Entonces no he utilizado Pez, chicos. Solo son clases. Puedes pasar los apuntes de tu compañera. Voy a ver si no los eliminé. Ya, chicos. Amigo de segundo. ya, chicos, ¿más dudas, más preguntas o pasamos? Pero ya nos falta salud pública. Disculpe una pregunta de respecto a invitado. ¿Se sabe el año pasado quién fue el invitado en los grupos de D y A? En el grupo A fue el doctor Zucca y en el grupo D fue el doctor Molina. Pero tomen en cuenta que nunca se repiten invitados. Ya en ninguna materia se va a repetir invitado. Eso tomen en cuenta, chicos. Ya en el reglamento tienen de que puede ser invitado año por medio. No pueden ser invitados 2 años seguidos. ¿Cuál grupo de invitados recomendaría entre el A y el D? El horario es el mismo, ¿ya? Yo le diría que traten de informarse a ver quién es el docente, ¿no? Hasta ahorita no ha salido, no hay ningún invitado filtrado, desgraciadamente, ¿no? Para decirle. No, pero como le digo, invitado siempre es una caja de sorpresa y siempre recomienda. A mí todos me han dicho invitados, ¿no? El año pasado, que no agarre saber. No, pero si ustedes priorizan semio, la doctora Panoso es muy buena, como le dijo Dasha, y tienen que agarrar saber, ¿no? Y ya les dijo más o menos cómo se basa, cosa que no van a entrar sorprendidos, ¿no? Pero lo bueno del doctor Saavedra es que tiene esos puntos extra. Ya, gracias. Ya, pasamos entonces. Ya la salud pública. Ya a mí el año pasado me dijeron que agarre invitado. El año pasado no habilitaron, este año sí. No. Siempre salud pública se recomienda pasar
con los doctores invitados, ¿no? Porque siempre suelen ser más accesibles. Ahora, el doctor Méndez es medio especial. Ya los que pasaron fisiología con él saben que tiene como su propia fisiología, digamos, ¿no? Y lo mismo pasa en salud pública. Ya, lo bueno es que el doctor Méndez sí tiene preguntas de exámenes, pero es medio especial, ¿no? Ahora, Lilian es la segunda, bueno, en este caso ya sería la tercera opción, ¿no? También recomiendan Lilian porque el doctor Méndez, como es medio especial, ¿no? A veces te puede estar robando una o dos preguntas, ¿no? Y lo malo que el doctor Méndez tiene una guía que, si no me acuerdo mal, valía 230 bolivianos, ¿no? Que eso te daba derecho a una exposición que es sobre 10 puntos, pero nadie sacó los 10 puntos. También, para que ustedes sepan, al final no lo hizo valer eso, ¿ya? Los que no compraron guía, nos hizo hacer como un trabajo práctico de uno de los temas que avanzó, y vos se lo llevaba, al parecer, y los revisó, y a todos les puso 6, tanto a los que expusieron como a los que no. Ya, para que lo tomen en cuenta ustedes. Eso, ¿no? Pero los que expusieron no hicieron el trabajo. Lo malo es que el trabajo era de un día para el otro. Eso del doctor Méndez, ¿no? ¿Sí? Sí, eso es el doctor Méndez. O sea, es obligatorio comprar su guía. Él dice que sí, porque te da derecho de exponer, ¿no? Pero en realidad no, porque al final a los que no compramos guías nos hizo hacer ese trabajo práctico. Y a todos, tanto a los que expusieron como a los que no expusieron, nos puso los 6 puntos. Ya, o sea que prácticamente el doctor te roba 4 puntos, digamos. Ya por eso recomiendan igual Lilian. Ya, pero ahí sí es más, llevas salud pública de verdad, digamos, ¿no? Con Méndez llevas, ¿qué llevas? Pues llevas chagas, llevas, así enfermedades, es como llevar bacteria y parásito igual, como llevar infecto. Solo algunas cosas, digamos, que te hace ver niveles de atención. De ahí creo que ningún tema más fue fuera de que sea de verdad de salud pública. Eso es lo único bueno. Ya cosa que no lleva salud pública con él, es como que llevaras infecto. Ya, pero es medio especial él. Y ahora con Lilian sí lleva salud pública y es un poquito más complicadito, ¿no? Supuestamente, pero lo recomiendan mucho porque el doctor Méndez es especial. Ya tiene su propia manera de enseñar. Con él no puedes hacer bulla, no puedes llevar ni botella de agua, ¿no? Pero lo bueno es que tiene preguntas de exámenes. Creo los dos tienen preguntas de exámenes. Con Lilian igual, con puras PS, digamos. Ya, pero te quita con las tareas. Ahora, el doctor Sánchez es el mismo que en histología. Ya es complicado con él. Ya te quita mucho tiempo para las materias troncales y no lo recomiendan llevar Sánchez. Ya recomiendan más llevar un Méndez o Lilian el año pasado, y este año ya hay invitado, ¿no? Sería lo ideal. No, Dasha, ¿con qué pasaste? Con Méndez pasé. Porque Méndez es igual de selección múltiple, pero es medio especial, ¿ya? Ajá, eso sí. Al doctor Méndez no le gusta que en su examen tengan corrector, ni que esté rayonado, ni que tenga un puntito, aunque sea, solamente quiere una respuesta. Y con el doctor Méndez una ventaja es que sí, hay veces que sí repite PES, chicos. Entonces, si ustedes se aprenden todas las PES, la pueden hacer. Eso es la ventaja. Y aparte su libro que dijiste, me acuerdo que los primeros meses y a mitad del año nos exigían sí o sí comprarlo, o sea, como que metiéndonos miedo, porque eso nos abría lo que es la exposición. Pero, digamos, no sé si este año
Bueno, yo sé que sí o sí va a promocionar su libro, pero si dejan de comprarle, puede ser que esta vez sí los haga valer, o sea que solamente los que compren expongan. Ese es el riesgo. Pero después todo bien. Y si hay invitado, pues aprovechen también el invitado. Sí, aprovechen que su año hay invitado, chicos. 230, dijo la guía, ¿no? Sí, 230 bolivianos. Pero la guía no te sirve. Ya no es como que puedas estudiar de su guía y pasás, digamos. Prioricen las preguntas de examen. Una duda, disculpe, ¿de qué años son? Yo de cuarto año. Recién estoy en cuarto año. Es que yo adelanté SAP 300 y no sabía ver SAP 400 con quién agarrarlo, no sé. Invitado. Invitado, sí, invitado. Y otras materias vi que semestrales, igual estaba, no sé, queriendo adelantar una semestral en vez del SAP 400 que era noche. La que adelantan las que son fáciles es traumato y psicopato. Esas suelen adelantar. ¿Y dermato es más difícil? Dermato es pesado. Bueno, lo que me han contado, no, lo que me han recomendado a mí, te lo digo a vos. Llevas más de 100 enfermedades, así que es pesado dermato. Y entonces, traumato y psicopato, ¿no? Ya, gracias. Ajá. He tenido varios compañeros que han adelantado psicopato o traumato. Ya. Lo bueno es que hay semestrales, digamos, ¿no? Y lo llevas en primer semestre y ya no te chocan con los finales. Es que como dijo igual que Aguilar no ha avanzado, igual creo que me conviene, no sé. Dijo que se atrasaba. No, Aguilar avanza. No, ¿ya? el de fisiopato. Ajá, no, Aguilar avanza, pero no das el primer examen hasta sí, no que... el examen. Ajá. Ya después te agarra duro, eso sí. Ya, ay, me pasé. Ya, entonces hasta ahí. Aprovechen invitados, chicos, en salud pública, de verdad. Yo hubiera querido tener invitado en SAP. Si no pueden agarrar, Méndez. O traten de escapar de Sánchez, digamos, ¿no? Escapen de Sánchez. Escapen de Sánchez. ¿Ya, chicos? Bueno, ahora, ¿con quién pasaste, Dasha, vos? Ya me dijiste con Méndez, ¿no? Perdón. Ya, chicos, bueno, espero que les sirva, ¿no? Para que ya armen su horario, o si ya lo armaron, confirmar que lo hicieron bien o modificarlo un poquito, ¿no? Felicidades, ya pasaron a tercer año la mayoría, que está acá, supongo. Este año ha sido más pesado, para mí ha sido más pesado que segundo año, pero si ustedes estudian una materia, muchas veces se complementan, ¿ya? Sobre todo semiología, fisiopato infecto, si la estudian bien, así se complementan algunas cosas, ¿no? No es como en primer y segundo año que a veces son un poco separadas las materias. Ya, chicos, todos les deseamos éxito, ¿no? Y esperemos que el año... Dígame. Hola, Adrián. Hola, Buenas Jimena. noches, chicos. Van a disculpar. Yo les quería recomendar respecto a la materia de semiología, metan terraza, van a aprender bastante bien. Yo pasé con ese docente y literal ese docente es prácticamente, o sea, más que todo se basa en el área de neumología, van a ir al San Juan de Dios y van a aprender bastante bien cardio y neumología. Así que yo les recomiendo que agarren con el doctor Terraza, no se olviden. Y ya les explicaste, ¿no ves que el examen es multigrupo, no? Sí. Tanto Ya en Kiro como en Semia. Esa es mi recomendación. Si no pueden agarrar Panoso, metan Terraza, sin miedo al éxito. Con Terraza regala puntos, por si acaso. Él regala puntos por ir a simposios, cuando hay así taller, te regala puntos y esos puntos te salvan. Eso sí, en el hospital el examen es oral con él,
pero con todas las actividades que ustedes van a tener un coordinador y el coordinador va a hacer actividades y el doctor regala 2 puntos, 3 puntos, y eso sí, la asistencia tiene que ir sí o sí a clases, porque si ustedes tienen la asistencia completa a final de año, en los casos extremos se quieran, digamos, tirar, el doctor como que dice, este estudiante vino a todas las clases y les aprueba, digamos. Así que en caso que no puedan agarrar panoso, metan terracita. Van a aprender muy bien, la verdad, con ese doctor. Esa era mi recomendación y muchos éxitos, chicos. Ya, gracias, Jimena. Y semiología es fisiología de tercer año, chicos. Bueno, no en cuestión de temario, ¿no? Sino que es la materia más importante de este año. Tanto en su PPA y como en lo que van a aprender. Porque en semiología es donde van a aprender a tratar con un paciente. Ya van a ajustar, le dicen ojo clínico, digamos, que ustedes aprendan a distinguir enfermedades y todo eso. ¿Ya? Tiene algunas cosas de memoria y tiene algunas cosas que vienen así para que ustedes entiendan, digamos, ¿no? Es una materia muy bonita, la verdad. Disculpe, ¿y en cirugía a quién recomendaron? Recién entré. Ya en cirugía, acá hay, ya como les dije, ¿no? Anteriormente, hay estudiantes que son autodidactas, ¿no? Y hay estudiantes que estudian bajo presión, ¿no? En este caso, si ustedes estudian bajo presión, agarren a Ilan, ¿no? Porque van a aprender bien cirugía, ¿no? Y algunas preguntas, eso me olvidé mencionar, que entraron en el examen práctico, o sea, que les hicieron a sus estudiantes en el examen práctico, entraba en el teórico, ya, y no estaba en la bibliografía. Ya, él es el coordinador de la materia y les enseña muy bien. Lo malo es que no te lleva a hospital, por decirlo así, ¿no? Normalmente los que te llevan a hospitales los doctores invitados suelen llevar a hospitales. Ya tanto el año pasado como el anteaño pasado llevó a cirugías, digamos, ¿no? Y es una experiencia bonita, ¿no? Chico. Disculpe, una pregunta. ¿En semiología invitado el año pasado igual les llevaba a prácticas en los hospitales? Ajá, miren, como le dijo Jimena, bueno de terraza es que te lleva a hospitales, pero el año pasado los invitados igual nos llevaban a hospitales, cosa que vos tratabas con pacientes, ¿no? A mí me hicieron hacer, por ejemplo, yo le hice electro a un paciente, digamos. También le han puesto sonda, ¿no? Y cosa que vos ya estás practicando, ¿no? Y eso es lo bueno, lo bonito, ¿no? Los invitados sí llevan a práctica normalmente. Está bien. Ya. Disculpe, otra pregunta. En fármaco, ¿cuáles son las recomendaciones que dieron? Disculpa. Dasha o Stephanie, por favor, con Daher. Oigan, yo les voy a decir algo respecto a la doctora. Si ustedes tienen miedo o pánico así a hablar, porque con la doctora Daher, eso sí, los exámenes son orales con ella, todo. En los últimos casos, a finales de año es escrito, pero eso sí, es oral con ella, porque en mi año no me dijeron a mí que era oral, o sea, yo pensé que era así escrito, ¿no? Pero después me enteré que era oral y ya era muy tarde. Los que tienen pánico a hablar, porque la doctora, todos los exámenes son orales y los prácticos igual. Solo al final, cuando no hay tiempo, ahí sí la doctora se da la molestia de hacerlo escrito, pero a detalle. Así que piensen bien, pero eso sí se aprende muy, muy buena la doctora. Te enseña excelentísimo. No más que los exámenes ahí tenés que estudiar todo lo que ella diga. Todo lo que ella diga. Hay unas, ¿cómo se dice? Apuntes muy buenazos. Si no me equivoco, es el Auxitapia de Joao. Pero mejor se hacen sus propios apuntes. Pero yo les recomiendo la doctora Daher si ustedes quieren aprender y si no le tienen miedo también a hablar enfrente a ella, digamos. Porque sí o sí son orales. Eso. No sé, Stephanie, a ver tu recomendación.
o Dasha. Cuando ustedes estén dando su examen oral, sí o sí tienen que estar seguros, chicos, aunque ustedes no estén seguros, tienen que verse seguros, porque si la doctora los ve así, digamos que tartamudeando, con miedo, inseguro, o medio que preguntándole cuando le dicen la respuesta, ella les va a hacer más preguntas. Y entre más preguntas les haga, pues, si no contestan, va disminuyendo, ¿no? Porque las prácticas no se olviden que valen 8. Y si dan 3 prácticas, pues los va a calificar sobre 8, después lo suma y lo divide. Y las teorías valen 15. Más que todo, fármaco, si quieren, la base sería fisiología y bioquímica. Ustedes lo entienden bien esos dos, les va a ser muy fácil y sencillo farmacología. Lo único que van a tener un poquito de complicado, los que les cuesta memorizar, serían los nombres de los fármacos. Después, todo es bonito. Sí, chicos, si quieren aprender bien, lleven Dager. Yo no llevé Dager y les digo que le tengo envidia a muchos que pasaron con Dager, saben demasiado. ¿Ya? Después, invitado normalmente lo hace escrito, ¿ya? Los 2 invitados lo hicieron escrito, sería su segunda opción, pero lo importante en farmacología, escapen de Bomborri. ¿Ya? Bomborri, dense a la fuga, no agarren Bomborri. Ya es el verdadero filtro ahí. Eso con farmacología, ¿no? Disculpe, ¿y en Fisiopato recomiendan Maida? Sí, te recomiendo Maida, ¿no? Maida Aguilar, o sea, es una materia donde varía muy poco, digamos, ¿no? Cualquiera de los 3 es bueno, siempre las recomendaciones va a ir de acuerdo con quién pasó, ¿no? El estudiante. Pero yo más recomiendo Aguilar. Muchos que estaban con Maida me dijeron que hubieran preferido agarrar a Aguilar porque sus exámenes enseñan muy bien y sus exámenes se han hecho muy accesibles, ¿no? Anteriormente sí era muy complicado el doctor Aguilar. Yo agarré a Aguilar porque quería aprender, digamos, ¿no? No quería tener mi año muy liviano. Y la verdad sí aprendí y los exámenes fueron bien, digamos, ¿no? Y la doctora Maida igual empieza desde fiebre y va yendo así, da tareas, si no la hacen enojar, se los hace valer sobre 15 puntos. Igual es bueno, ¿no? Y el Dorado es el único que es medio picarito, ¿no? Con la nota. Pero igual, bien, ¿no? Jimena, creo que vos pasaste con Dorado, ¿no? Sí, yo pasé con el doctor Dorado. La verdad, el doctor Dorado él ocupa varios libros y les hace comprar, no me acuerdo cómo se le dice, ese flash. Sí. Creo que vale a 130, sí, 130, y tienen que ir ahí a su consultorio donde su esposa es la doctora Marta Cortés, óptica, y ahí tienen que comprar y él ocupa 2 libros, que es, ya se me fue ahorita ya se me fue, ya después les digo, pero él ocupa 2 libros y también ocupa sus diapos y los exámenes, la verdad, son medio jodidos. No les voy a decir que es fácil, ¿no? Pero son jodidos, son abiertos, encerrados. Hay a veces que algunos solo es para encerrar, pero las preguntas son jodidas nomás. Así que yo les digo que tomen entre Maida y Aguilar. Dorado, pónganle de última opción. Porque aparte del doctor si te quita la nota y son 5 exámenes, me acuerdo que eran 5 exámenes y no dan el examen final, simplemente como son 5 vale sobre 90 cada examen y él después lo divide y les hace hacer también así tipo una monografía con el flash, les da un tema si ustedes compran obviamente el flash, digamos. Y por esa razón yo recomiendo que agarren a Aguilar o Maida, la verdad, porque con ellos van a aprender una de 2 más que Dorado. Sí, chicos, con cualquiera de los 2 van a aprender, ¿no? Con Aguilar y Maida. Y este año tienen invitados, ¿no? Si quieren probar suerte para ver si está bonito. Ya. ¿Y Dorado no las hace hacer la feria como el primer año? Sí. Perdón, me estaba olvidando de eso. Hace hacer feria y de esa feria te regala 5 puntos.
Pero la feria, pues, y eso que me acuerdo que a algunos les dio hasta 4 o 3 porque te vienen a calificar y de acuerdo a cómo vos le respondés a su esposa, mayormente viene su esposa a calificar, te pone 3, te pone a veces 2, a veces 5. Yo les recomiendo que hagan, por ahí les ayude en un caso de que ustedes vayan a agarrar con el doctor Dorado. Hay algunas clases, él lo hace virtual. El año pasado, por ejemplo, él es temprano su horario, es los martes y los jueves, no me equivoco. Y no iban pues la mayoría porque ya les valía y nadie iba casi a sus clases y el doctor se molestó y dijo que todos los que estaban yendo a clases y su examen que venía a valer sobre 90, ya los que no venían sobre 70, dijo. Así que si van a meter con el doctor Dorado, yo les recomiendo que vayan todos los días a sus clases. O bueno, en sus horarios respectivos. Sí, eso, chicos. Detalle. Aquí se recomienda Aguilar o Maya, digamos, ¿no? Escapen de Dorado. Si pueden, ¿no? Si ya lo conocen igual de primer año, ya saben cómo es, ¿no? Medio especial, medio pícaro y... Así que Aguilar o Maya, cualquiera de los dos son buenos, ¿no? Ahora, y este año hay invitados, ¿no? También. Ahora, yo le quería dar una recomendación a ustedes. Mire, ustedes o pueden llevar su año muy fácil o muy difícil por el caso de que hay muchos invitados, ¿no? Yo les recomiendo que si llevan una difícil, lleven otra fácil, ¿no? Ustedes ya van viendo, no llevar, sobre todo yo les digo, para aprender son Daher, Terraza, Aguilar, después ¿qué más? Infecto, no sé, más o menos Saavedra, dicen, pero ahí sí les recomiendo invitado. Y en cirugía, para saber es Aguilar igual, ¿no? Los dos Aguilar. Ya, pero si ustedes llevan así, tal vez llevan 2 pesadas, lleven otras 2 livianas. Ya, eso les recomiendo yo, porque después, este año sí colapsan los exámenes, ¿no? Tanto Ciru y Semio chocan demasiado, 2 días de diferencia, 1 día de diferencia, ¿no? Así que yo les recomiendo así, digamos, que lleven 1 liviano, 1 pesado, ¿no? O tal vez llevan 4 livianas, 2 pesadas, digamos, para aprender, ¿no? Pero en este caso Aguilar ya no es pesado, ¿no? Es liviano por el caso de que ya se hizo dependiente de la inteligencia artificial. Así que aprenden y sus exámenes son bien nomás. Una preguntita, sí, ¿cómo es la doctora Daher referente a la asistencia en sus clases teóricas? A ver, Dasha, vos por favor, vos que sabés más, o Stephanie, porfa. O ya no están. Ya. Daher, sí o sí tiene que ir a sus clases, porque todo sale de ahí de lo que habla ella. Ya. Sí o sí tienen que ir a sus clases porque van a aprender, pero ella suele viajar ya 1 o 2 semanas por unos congresos y todo eso, y ese tiempo le deja libre, pero cuando vuelve ya los masacra, digamos, ¿no? Como se dice, con los exámenes todos son orales, como ya se les dijo. Hay un punto que es de concepto, porque ella suma 15, 15, 15, 8, 8, 8 los prácticos, y al final queda un punto libre. Y ese concepto, si usted lo conoce, se lo va a poner ese punto. Ya, pero tienen que ir sí o sí a clases, porque después si no van a estar pele para fármaco. Y ella se enoja cuando no saben, digamos. Digamos que la anterior clase explicó algo y le pregunta a la siguiente, se enoja ella. Ya, así que les recomiendo mucho que vayan a clases y agarran con Daher. Ya, pero no hay lista de asistencia. Lo único que es obligatorio, como en todas las materias, es la práctica. Disculpe, ¿y la lista de los auxiliares oficiales de cada materia de tercer año aún no han salido? A ver, yo tengo solo de Semio el grupo B, que es el doctor Arce, ¿no? Después, ¿qué más en Ciru?
no han salido los grupos que han agarrado, está en la lista de los auxiliares aprobados, pero no están los grupos que han agarrado. ¿Ya? Lo único que yo tendría es de semi o grupo B porque soy auxiliar de ahí y ya sé, digamos, quiénes son. Pero de ahí no hay la lista de los auxiliares. Una pregunta. Dígame. En caso de que no pueda agarrar Terrazas ni la doctora Panoso, ¿qué tal es el doctor Arce? ¿Por qué no alcancé a escuchar esa parte? Ya, el doctor Arce, él no toma las evaluaciones, sus clases son exposiciones, el que toma las evaluaciones son sus residentes, se lo hacen complicado, llegan con análisis del hospital, de pacientes complicados, ¿no? Y ahí los auxiliares no agarran tampoco nota, agarran 3.5 a 4 puntos por parcial y no te ayuda mucho, ¿no? En el caso de no poder agarrar Panoso Terraza, yo te recomendaría más irte por invitado, porque de todas maneras el avance es el mismo porque es multigrupo. Ya, y lo bueno es que los invitados te llevan al hospital y mal que mal aprendes ahí. Ya, y en los exámenes prácticos igual suele ser de lo que ellos hablan. Ya con Arce es medio complicadito, ¿no? Por eso es que está de último aquí el doctor Arce, el número 4. Bueno, está bien. Gracias. Hago una pregunta. ¿Esas idas a hospital son en su horario de los doctores o ellos escogen tipo de la noche vamos y a esa hora se va? No, a ver. En mi caso con Terraza sí, creo que van. Jimena, ¿van en su horario, no ves? ¿A las prácticas o no? Hola. No, normalmente lo que se hace, en tu boleta te sale un horario práctico, ¿no ves? Que son de 3 periodos casi, prácticamente. Pero no, vos tenés, los doctores hacen como una lista. Hola, Edith. Hola, yo les puedo explicar un poquito sobre eso de las prácticas. Ya, dale, por favor. Con el doctor Terrazas, pasas prácticas tanto en el hospital como en la universidad. Es como que tengas 2 auxiliares. Tienes un auxiliar en el horario que sale en boleta, pasas clases en aula y las prácticas en el hospital es con otro auxiliar y con el doctor. Y se va una vez a la semana, de 8:30 hasta las 10. Sí o sí tenés que ir a las prácticas del hospital porque el doctor llama asistencia y te hace firmar. Y también al final de año te puede llegar a dar un punto o 2 puntos si tenés asistencia perfecta. Y las prácticas en la universidad con tus auxiliares no es muy estricto. Si querés puedes ir y si no, no, pero te ayuda igual, digamos, a poder practicar más que todo para tus exámenes prácticos, ya que el doctor Terrazas te lo toma oral, el examen, y muchas veces tenés que hacer las maniobras y demás ahí con tu compañero. Eso, en cuestión de las auxiliaturas y la ida al hospital. Sí, van a tener así su horario de boleta y tienen que escoger su horario que tengan libre, ¿no? Para ir al hospital. Lo mismo Sí. fue con los doctores invitados. Con los doctores invitados, vos tenías las prácticas con los auxiliares, pero en otro horario tenías que escoger tu horario libre para ir a hacer las prácticas en el hospital. Ya, y son obligatorias las prácticas en el hospital. Ya, o sea que las prácticas que le salen en boleta va a ser las prácticas que van a llevar en la universidad. Ya en sala de simulación, en la aula, ya depende del tema. Disculpe una pregunta. He visto que en la materia de cirugía en un grupo aparece el doctor Reinerio en cirugía 1. No sé si esté confirmado que él va a ser el doctor. No todos el año pasado igual salió el doctor Reinerio, pero es invitado. ¿Ya? No es el doctor Reinerio.
Ya, donde le sale Reinerio es un doctor invitado, él no da las clases de cirugía 1. Ah, ok, gracias. Ya, así que si agarran Reinerio es invitado. Ya, chicos. ¿Tienen otra pregunta, otra duda? Ya como les dije, mezclen su horario entre fácil y algunos que donde vas a aprender para tener una buena base, ¿no? Es muy importante eso. Porque igual, como que estas materias ya entrecruzan conocimientos y te ayuda demasiado. Gracias, doctor. Son de encerrar. Normalmente son, a ver, vamos a hacer así esta es la pregunta, ¿no ve? Viene inciso A, inciso B, inciso C. Ya todas las preguntas vienen así. Pero en su hoja él pone que si A y C son correctas, vos pongas inciso D, ¿ya? Y si todas son correctas, vos pongas inciso E. Así son sus preguntas. ¿Ya? Y vienen así de encerrar, vos te quedas con tu hoja, pero él se queda con el patrón de respuesta. El patrón de respuesta vos, si no me equivoco, en anatomía no es así. ¿Qué materia? Ya, pero la cosa es que vos tenés que encerrar tu respuesta y esa hoja se queda con él y vos te quedas con la hoja donde respondiste. ¿Ya? Así son sus exámenes del doctor Aguilar. Ya, y son hechas con inteligencia artificial, eso es lo bueno. Se nota que es inteligencia artificial, digamos, ¿no? Y es más fácil. Pero con él aprendes bien. De verdad que aprendes mucho fisiopatología. Disculpe, he escuchado que sus exámenes terminan demasiado tarde. Sí, él llega tarde, digamos, llega a 9, 10, digamos. Eso es lo malo del doctor Aguilar, que es muy desorganizado. Sin importar el grupo que agarré, lleva una sola clase, digamos, ¿no? Y igual salen tarde de las clases. Pero el año pasado hicimos que los que querían ir iban a las presencial, nosotros pagábamos Zoom Premium y nos pasaban el link de Zoom y es como si estuviéramos ahí, pero no es lo mismo, ¿no? Pero había esa solución y las clases quedaban grabadas igual. Ya, igual, siempre hay un compañero que graba las clases y las sube, ¿no? Y de eso es lo que pregunta el doctor, de sus clases. Ya, y también sus prácticos, pero los prácticos no son obligatorios. Ya, lo malo es que no lo tengo su número de ustedes, porque yo me hice apuntes el año pasado y me gustaría pasárselos igual. Ya, entonces, les dejo mi número. Ya, 77037300. Y yo les paso por Telegram el material del doctor Aguilar para que lo chequeen, ¿ya? Esos apuntes son muy buenos. Además, prácticamente es como una guía. Ya yo el año pasado los compartí y me han dicho que le ha servido mucho. ¿Ya? ¿De Ciro y fisiopato? De fisiopatología, el doctor Aguilar. No es el mismo Aguilar, por si acaso, ¿no? En fisiopato y en cirugía. Ya de fisiopato sí tengo. De ahí, Ciro y Semio revisen muchas preguntas de examen. Ya, así que los que quieran me escriben y les paso ahí el material que tengo. Ya son apuntes de sus clases que yo hice. Ya, chicos, si no hay más preguntas, más dudas, aquí lo acabamos. Espero que les haya servido, la verdad, esta recomendación, ya para que vayan viendo su horario, ¿no? Ya que la otra semana son las inscripciones. Y espero verlos, digamos. Porque yo, por si acaso, voy a ser auxiliar con